Descubierto el increíble cambio, como una faccineira salvó a la hija del millonario cuando los médicos se rindieron en el ajetreo vibrante de Ciudad de México, donde las calles pulsan al ritmo de risas y mariachis. Clara cargaba su cubo de limpieza con la firmeza de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. A sus 35 años, esta faccineira no solo era la encargada de mantener un hogar reluciente, era la columna vertebral de su familia. Su corazón latía por sus dos hijos, quienes, a pesar de la precariedad en la que vivían, siempre encontraban la forma de sonreír. Cada día, Clara enfrentaba miradas de desprecio de quienes consideraban su trabajo poco digno, pero nada podría apagar la chispa de amor que la guiaba. Aquel día, las campanas del barrio sonaban de manera diferente. La noticia de la desaparición de la hija del millonario local, un hombre cruel que siempre menospreciaba a los de su clase, se esparció como fuego. Clara, aunque humilde, sintió un impulso irrefrenable. La comunidad se encontraba dividida, unos murmuraban que la vida de una rica valía más que la de una faccineira, mientras que otros se unían en una búsqueda desesperada. Clara no podía hacerse la desentendida, su instinto maternal brilló, empujándola al centro del conflicto. En su corazón, sabía que su voz no contaba, que para muchos era solo una mujer con un trapo en la mano. Pero sus ojos, llenos de determinación, comenzaron a buscar pistas en los rincones olvidados del barrio. Mientras otros se preocupaban por las apariencias, Clara se atrevía a mirar donde otros no se atrevían. Cada vez que encontraba algo, su corazón latía con esperanza, como si cada paso más cerca de la verdad también lo fuera hacia un futuro mejor para sus hijos. La comunidad vibraba. Clara, con su risa fuerte y su claridad, empezó a conectar con la madre de la joven desaparecida, cruzándose en cafés y mercados, en lugares donde las almas dolidas encuentran consuelo. La madre, a pesar de su riqueza, llevaba un peso que la hacía más cercana a Clara que cualquier otro. Juntas, comenzaban a desentrañar los secretos que anidaban en la desdicha y en la arrogancia de una élite que pensaba estar por encima de todo. En medio de la búsqueda, Clara enfrentó burlas y menosprecios. ¿Qué puede saber una faccineira de resolver problemas grandes?, le decían, pero su valor crecía con cada paso y cada duda despejada. Se convirtió en la voz de las que nunca se atreven a hablar. Mientras que el grupo de investigadores animados despreciaban su presencia, Clara se plantaba, convencida de que la dignidad de su trabajo era más valiosa que cualquier traje caro. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las tensiones aumentaban a medida que descubrían nuevas verdades ocultas, y Clara se daba cuenta de que aquel camino no solo la llevaba a la verdad de la desaparición, sino a un cambio inquietante en su vida y en la vida de su familia. El momento en que ella cruzara la línea entre dos mundos se acercaba, y una piedra se interponía en su camino, un obstáculo que retaba todo lo que había construido. ¿Podría seguir luchando por lo que era justo, por quienes amaba, frente a los poderes que intentaban aplastarla? Las cosas en el vecindario estaban a punto de cambiar para siempre. El día comenzó con un aire de inquietud que flotaba sobre el barrio, como si todos supieran que un giro inesperado estaba por suceder. Clara se despertó antes del amanecer, el silencio de la casa la envolvía mientras trataba de calmar sus pensamientos. Recogió rápidamente la ropa de sus hijos, preparó el desayuno y, al mirar por la ventana, sus ojos se posaron en los vecinos que comenzaban a salir de sus hogares, sus rostros marcados por el sinsabor y la incertidumbre. ¿Encontraron algo nuevo?, preguntó a uno de sus vecinos, quien movió la cabeza con desánimo. La comunidad estaba desgastada, y a pesar de los esfuerzos conjuntos, la joven seguía desaparecida. Sin embargo, Clara no podía simplemente rendirse. Un fuego interno la impulsaba hacia adelante. Una voz dentro de ella le decía que la clave para resolver el misterio estaba más cerca de lo que pensaba. Decidida, se dirigió hacia la casa de la madre de la joven. La mujer, angustiada y perdida, había estado esperando noticias en vano.
El gran palacio de acero y cristal que antes le daba seguridad ahora era un símbolo de su soledad. Al llegar, Clara la encontró en el jardín, con los ojos enrojecidos y un gesto de cansancio que la hacía ver muchos años mayor. Sin pensarlo, Clara se sentó a su lado. «Usted no está sola en esto», le dijo, con la voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Juntas lo resolveremos», la madre asintió, sintiendo por primera vez que no todo estaba perdido. Se dejaron llevar por las anécdotas de la infancia de su hija, cada palabra, un eco de risas pasadas. Clara, con su instinto maternal, sabía que ahí podría haber pistas. Las historias revelaron conexiones y comportamientos que nunca antes se habían explorado. Conversaron hasta que la noche cayó, y cuando se despidieron, ambas compartieron una chispa de esperanza. Pasaron los días y las investigaciones oficiales continuaban sin rumbo, la frustración creciendo entre los vecinos. Clara, sin embargo, sabía que tenía algo más para ofrecer. En las sombras, escuchó murmullos sobre una fiesta clandestina en un club exclusivo, donde los jóvenes ricos desafiaban las normas 24 horas al día. Un lugar donde todos se arriesgaban, donde su hija podría haber estado. La revelación era tanto un destino oscuro como un punto de partida. «Debo ir a esa fiesta», murmuró para sus adentros. Pero sabía que no tenía recursos para infiltrarse entre esos privilegiados. Sin embargo, su determinación se convertía en motivación, y la comunidad a su alrededor comenzó a unirse por una causa mayor: rescatar a la joven desaparecida. Decidieron hacer una vigilia, utilizando ese momento como una forma de recordar a la chica, y también para presionar a los que tenían poder. Era la noche de la vigilia cuando Clara sintió que el verdadero cambio comenzaba a tomar forma. Las luces encendidas iluminaban las sombras del miedo y la tristeza, convirtiéndolas en solidaridad. Gotas de lluvia comenzaron a caer, pero nadie se movió. Las historias compartidas llenaron el aire mientras la comunidad se unía en un solo latido, una promesa de lucha. Sin embargo, en medio de aquella conexión, una figura observaba desde la distancia. Un joven de cabello desaliñado y mirada triste se acercó a Clara mientras las llamas de las velas parpadeaban. Miró a su alrededor cautelosamente antes de murmurar: «Sé dónde está». El corazón de Clara se detuvo un instante. ¿Contaba con la información que tanto necesitaba? O quizás, estaba a punto de entrar en un juego más peligroso de lo que jamás se había imaginado. La mirada en los ojos del joven era tanto de miedo como de orgullo. Clara debía tomar una decisión en ese instante. Confiaría en él y seguiría adelante, o ignoraría la oportunidad y arriesgaría todo lo que había construido. Mientras la lluvia caía más fuerte, el destino de todos parecía pendulante. Era un momento crucial. Pero la pregunta era: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Clara para salvar a la hija de una mujer que, al final del día, era igual que ella en su lucha? En el aire había una promesa de transformación, pero también el eco de un peligro inminente. ¿Sería este el momento en que Clara rompería las barreras entre mundos o se quedaría atrapada en el de siempre? La mirada del joven la atrapó por un instante, y el mundo a su alrededor desapareció. Sin embargo, la voz de su corazón le advertía que podía estar jugando con fuego. ¿Podía realmente confiar en él? ¿Dónde está?, le preguntó Clara, su voz un susurro tenso, apenas audible por el susurro del viento y el murmullo de la lluvia que caía. El chico miró hacia atrás, como si temiera que alguien escuchara su respuesta. En una casa al norte del club. La última vez que la vi, estaba encerrada allí forzada a estar con ellos, dijo, con un temblor en su voz que reflejaba tanto miedo como determinación. Una ola de adrenalina recorrió el cuerpo de Clara. Sentía que todo lo que había hecho hasta ahora la había llevado a este momento. «Tienes que llevarme», exclamó, apretando los puños con fuerza. Sabía que no había tiempo que perder. La esperanza de encontrar a la joven le daba fuerzas, pero también una punzada de ansiedad por los peligros que podían aguardarlos. Mis amigos», titubeó el chico, «no puedo, ellos son peligrosos. Y si estoy allí, podrían sospechar». La desgana en su voz casi le rompía el corazón. «Pero, ¿qué otra opción hay? Necesitamos ayudarla. Si ni tú ni yo lo hacemos, ¿quién lo hará?». El chico la miró con sus ojos desbordantes. Finalmente, asintió lentamente.
Está bien. Te llevaré, pero no podemos hacer ruido. Debes seguirme. La vigilia se desvaneció tras ellos mientras Clara y el joven se internaban en la noche. Los vecinos, ajenos a su arriesgada misión, seguían iluminando las sombras con esperanzas y oraciones. Clara sentía que el peso de tantas vidas la acompañaba. Caminaron por callejones, evitando luces y personas, en un camino que parecían decidido a tomar. La ansiedad de Clara se mezclaba con su determinación. A cada paso, la imagen de la madre de la joven, agonizante de dolor, se le venía a la mente. Esa mujer había depositado su fe en ella y Clara no podía defraudarla. Finalmente, llegaron al club, la música pulsaba en el aire, un eco de risas y excesos. El chico hizo una mueca: debemos ser rápidos. Ya cerca del lugar, Clara notó que las luces de la entrada eran cegadoras. Sin embargo, el joven giró hacia una puerta lateral menos iluminada y esperó a que ella lo siguiera. Como si el mundo se hubiera detenido por un momento, las manos de Clara temblaron al tomar la manija. La adrenalina la empujaba, pero el miedo a lo desconocido la hacía vacilar. Respira, se dijo a sí misma, y empujó la puerta. Al entrar, se encontró en un pequeño pasillo, con el eco de la música un poco más apagado. El clima de la clandestinidad la rodeaba. Sus latidos retumbaban en su pecho mientras avanzaban furtivamente, pero de pronto escuchó un grito agudo que cortó la noche. Era un grito desgarrador que retumbó como un trueno, llenando el aire de desesperación. El joven la miró con ojos aterrados. «Eso es ella», murmuró. En ese instante, Clara sintió que el mundo se encogía a su alrededor. «Debes quedarte aquí», le gritó y salió corriendo hacia el origen del grito. Sin embargo, al dar la vuelta en un rincón oscuro, se encontró de frente con un grupo de chicos que todavía festejaban, sus risas se convirtiendo en susurros confusos al notar la intrusión. La tensión se palpaba en el aire. Clara había cruzado una línea peligrosa, pero ya no había vuelta atrás. «¿Qué haces aquí, señora?», preguntó uno de ellos en tono burlón, sin poder ocultar su desprecio. Una voz temblorosa respondió desde las sombras: «Vengo a buscar a la chica de la que están hablando». Entonces, todo se oscureció. Lo que había comenzado como una misión de valentía, ¿se convertiría en su último acto de amor? La puerta se cerró tras de ella y el riesgo era palpable. Clara, entre la furia de los jóvenes, sintió que la lucha apenas comenzaba. Mientras su mente se llenaba de pensamientos caóticos, solo una pregunta estaba presente: ¿sabría ella encontrar el camino para revertir la situación y convertirse en la salvadora en medio de la tormenta? Y en ese instante, Clara se dio cuenta de que su lucha no era solo por la joven. Era por todas esas madres enfrentándose a sus propias tormentas silenciosas. La historia apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesta a perderlo todo por el cambio que tanto anhelaba? El chico se detuvo a unos pasos de Clara, los ojos muy abiertos. La tensión era palpable, el sudor le corría por la frente y su respiración se hacía más rápida. «No puedes, deberías irte», dijo, intentando jalarla de vuelta. Clara se aferró a sus convicciones. «No, no me iré. No cuando ella está aquí, sufriendo. No puedo ser cobarde ahora». Los jóvenes alrededor de ella empezaron a acercarse, imponentes, formando un círculo que la aislaba. «¿Qué hay de malo con ustedes? ¿No ven que está en peligro?», gritó Clara, su voz resonando en el pequeño pasillo. Sus palabras apenas causaron mella en el grupo, que la miraba con burla y desdén. «Eres una intrusa en nuestra fiesta. No te gusta lo que ves, ¿verdad?». La risa de uno de ellos, un chico alto con una cicatriz en la mejilla, reverberó por el lugar. Clara sintió como el miedo la envolvía, pero sus ganas de actuar eran más fuertes. El primer golpe llegó rápidamente, un empujón de un chico a su derecha. Clara rodó hacia atrás, aterrizando en el suelo. La adrenalina la hizo levantarse de inmediato, sintiendo que cada célula de su cuerpo le gritaba que debía moverse. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos la sujetó del brazo. «¿Y qué vas a hacer, heroína? ¿Vas a pelear?». La frase era burlona, llena de desdén, pero eso encendió algo en Clara. «Tal vez no», le respondió,
pero no te haré el favor de quedarme de brazos cruzados. Con un movimiento rápido, se zafó del agarre y, sintiendo la fuerza del momento, se lanzó hacia el grupo. Todo sucedió muy rápido. En su mente, ella solo tenía una imagen, la joven atrapada, su cercanía. Su cuerpo respondía casi por instinto. Golpeó con el puño a uno de los chicos, quien retrocedió, sorprendido por su reacción. Clara sintió una chispa de determinación. «Sáquenla de aquí. No tienen derecho», gritó, respirando con dificultad tras el primer impacto. Pero la respuesta fue inmediata, otros jóvenes se acercaron, haciéndose más grandes en su visión. El chico con la cicatriz comenzó a reírse. «Mira, amigos, una heroína. Perfecta para el espectáculo». Clara fue rodeada, sintiendo cómo la esperanza se le escapaba. Las sombras la envolvían, pero la imagen de la madre y la joven seguía clara en su mente, impidiéndole rendirse. «Basta». Esta vez fue la voz del chico que había estado con ella, apareció por la esquina, intentando dispersar a la multitud. «Están fuera de control. Dejen a esta chica». Pero el grupo lo ignoró, sus risas resonaban más que la voz de la razón. Clara dio un paso atrás y la desesperación la ahogaba. Cada empujón la dejaba sintiéndose más vulnerable, más sola. Luego, sin pensar, se giró y comenzó a correr hacia el rincón más oscuro, un instinto de sobrevivencia emergiendo en ella. «Clara. Vuelve». Escuchó la voz del chico, pero ya no había tiempo para dudar. Las luces comenzaron a borrosas y su única opción era escapar y buscar ayuda. A medida que avanzaba, escuchó susurros tras ella, la multitud amenazante no la dejaba sola. La angustia la llenaba, pero también una creciente sensación de poder. El cambio era posible. Al girar otra esquina, encontró una puerta entreabierta, el aire frío la envolvió cuando entró en la sala. Su corazón latía ferozmente y los ecos de la fiesta se desvanecieron. Clara sintió que ese silencio era una oportunidad. «¿Dónde estás?», murmuró, buscando en la penumbra. Sin embargo, su esperanza se desvaneció al ver que la habitación estaba vacía. La única luz que se filtraba llenaba la oscuridad con sombras, y el eco de sus palabras resonaba. Fue entonces cuando escuchó un nuevo grito. Esta vez más cercano, más angustiante. Fue como un puñetazo en su pecho. La joven estaba allí, y la urgencia inundó a Clara. Antes de que pudiera pensar en sus propias limitaciones, empujó la puerta con fuerza y salió de la sala. Las risas y el caos la siguieron, pero había una nueva misión, una claridad. Se dirigió hacia el ruido, el dolor que resonaba en el aire era suyo. Y entonces, ante sus ojos, apareció la joven. Así como la madre la había descrito. El tiempo pareció detenerse cuando finalmente la vio. Su corazón hizo un salto. Sin embargo, lo que observó a su alrededor la hizo tambalear. Podría salvar a la joven antes de que la perdiera también a ella. Los ecos de la advertencia del chico resonaron en su mente, y la pregunta latente volvió: ¿sería suficiente su valentía para cambiar el destino de esta joven? La batalla total se avecinaba, y Clara sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara respiró hondo, sintiendo cómo la valentía la inundaba. Ante ella estaba la joven, rodeada por un grupo de miradas burlonas y vacías, pero también había algo más, un brillo de esperanza que parecía emitirse desde su ser. Era el mismo brillo que había visto en los ojos de su madre al contarle historias de valentía y amor verdadero. «Déjala en paz», gritó Clara, su voz resonando en el aire como un desafío. Cada palabra era una declaración de guerra contra el miedo y la desesperanza. La joven la miró sorprendida, como si de repente una luz se encendiera en medio de la oscuridad. El chico con la cicatriz retrocedió un paso, no se esperaba esa reacción. «¿Tú crees que puedes hacer algo?», desafió, intentando recuperar el control de la situación. Pero Clara sintió que la corriente cambiaba, que había algo en su voz que comenzaba a hacer dudar a los demás. Sin pensarlo dos veces, se acercó a la joven, quien estaba encorvada, con lágrimas en los ojos. «Voy a sacarte de aquí. Solo confía en mí», le dijo con ternura. La joven asintió, la esperanza comenzaba a florecer en su interior,
Y eso le dio a Clara la fuerza que necesitaba. ¿Ves? Solo imposibles antes de intentarlo, dijo Clara, sonriendo a la joven, aunque en su interior el miedo todavía aplastaba su pecho. Alzó su mirada hacia el grupo y se sintió decidida. Se agarró de la mano de la joven, y juntas, comenzaron a avanzar hacia la salida. «No se vayan», gritó el chico de la cicatriz, y otro de sus amigos se interpuso, cruzando los brazos en señal de advertencia. Clara frenó un segundo. Su corazón se aceleró, pero no podía retroceder. «Mueve», le gritó al chico, mientras tiraba de la mano de la joven hacia adelante. Pero el chico no cedió. En cambio, los otros comenzaron a acercarse, su risa cruel encajonando a Clara y a la joven en un peligroso cerco. El momento se volvía cada vez más tenso. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor y las sombras la acechaban. Pero era ahora o nunca. Luchando contra su miedo, dio un paso al frente. 2023 es un nuevo año para despertar. No más silencio. No más víctimas. Gritó contundente, su voz resonando con un poderoso eco en la habitación. Las miradas se encontraron. Algunos comenzaron a dudar, a cuestionarse. La energía del grupo se sentía inestable y Clara lo notó. Era su oportunidad. Con un rápido movimiento, empujó al chico que tenía frente a él, haciéndolo tropezar. Clara y la joven avanzaron a toda prisa hacia la salida, mientras el caos estallaba detrás de ellas. Los gritos de sorpresa reverberaban, pero el coraje había despertado en ella una nueva fuerza, una resistencia que nunca había imaginado poseer. Fueron lejos, alejándose del ruido y el tumulto. Mientras corrían, la joven miró a Clara, sus ojos brillaban con gratitud. «Lo lograste», murmuró, y la antes temerosa de Clara ahora se sentía como una heroína. Pero, en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Al salir del edificio, la noche fría las envolvió. Clara se detuvo, respirando hondo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Entonces, recuerda que su propia madre aún estaba en casa, angustiada. Pero antes de que pudiera formular un plan, un grupo de chicos apareció detrás de ellas. Ellos no iban a dejar que se escaparan tan fácilmente. El ciclo de la violencia parecía no tener fin, y aunque Clara había logrado salvar a la joven, la batalla aún estaba muy lejos de terminar. El camino hacia la liberación no sería sencillo, y lo que vino a continuación podría cambiarlo todo. «¿Estás lista?», preguntó Clara, sintiendo que cada músculo de su cuerpo se preparaba para el enfrentamiento inminente. La joven asintió, temor y valentía entrelazados en su mirada. Fue entonces cuando Clara sintió que el verdadero desafío no era solo rescatarla, sino luchar contra el sistema, contra el legado de opresión y miedo que las había mantenido a ambas cautivas. ¿Podría ser suficiente su coraje para romper esas cadenas? Las preguntas pesaban en su mente mientras la multitud avanzaba. Dispuesta a todo. La noche apenas comenzaba, y el verdadero desafío se avecinaba. Clara sintió como su corazón palpitar más rápido en su pecho, cada latido como un tambor que marcaba el compás de la batalla que se avecinaba. La joven a su lado, que aún no conocía bien, le hablaba en susurros, como si temiera que la sombra de la amenaza pudiera oírla. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz temblorosa, pero con un destello de valor en sus ojos. La respuesta no venía fácil. Clara miró en derredor, analizando el camino, buscando una salida que pareciera viable. La calle era fría y oscura, pero la bruma de la noche les ofrecía cierta protección. Los chicos que se acercaban no solo eran un grupo de matones, eran un recordatorio de lo que estaban decididas a desafiar. «No les des la espalda», le aconsejó Clara, intentando mantener la calma en su voz, aunque el miedo amenazaba con arruinar su determinación. Con el grupo de chicos acercándose, Clara se volvió hacia la joven, sintiendo la importancia del momento. «Dame tu mano», le pidió. Era un gesto simple, pero significativo. La conexión entre ambas, aunque breve, era suficiente para anclarlas en esa realidad donde el coraje podía vencer al miedo. Ella le transmitió una sonrisa, uno de esos pocos y breves destellos de luz que iluminan el camino en tiempos oscuros. «¿Cómo te llamas?», preguntó Clara, buscando desviar la atención de la situación tensa.
Amara, respondió la joven, y su nombre sonó como un canto de esperanza. Clara sintió que adquirir información ayudaba a solidificar su propósito, cada dato nuevo parecía desenmascarar la lucha que llevaban dentro. Está bien, Amara, comenzó Clara, sintiendo como un nuevo aire de resolución la abrazaba. Vamos a salir juntas de esto. Solo sigue mi ritmo. Con firmeza, emprendió el camino de regreso, incluso cuando una voz áspera resonó detrás de ellas. ¿A dónde creen que van?, dijo el chico de la cicatriz, con un tono burlón, pero Clara notó un indicio de dudas en su voz. Su grupo aún era imponente, pero no tan seguros como antes, y eso significaba que su táctica de enfrentamiento podría dar resultado. Nos vamos, y no hay forma de que tú o tus amigos lo impidan, replicó Clara, su voz ahora firme y clara, como el sonido del acero. Su confianza pareció escapar, como un destello que reflexionaba en sus ojos, al ver cómo el grupo comenzaba a titubear ante su desafío. La presión del instante se sentía como un resorte tenso. Los chicos se miraban entre sí, y la inseguridad comenzaba a brotar de sus rostros. Era el momento para actuar. Salgan de nuestro camino, o tendrán que enfrentarse a lo que verdaderamente significa valentía, gritó Clara, la adrenalina empujando sus palabras. Amara, a su lado, replicó, ya no le tememos a sus burlas. Esto ha terminado. Las palabras resonaron en el aire, elevando la sensación de fraternidad entre ellas. La paz que Clara había sentido al salir a la noche se convertía en furia contra el ciclo de abusos que habían soportado por tanto tiempo. Mientras el grupo dudaba, un par de chicos decidieron dar un paso adelante, pero cuando lo hicieron, Clara sintió un impulso incontrolable. Ahora, corre, gritó. Ambas comenzaron a correr, una velocidad que parecía otorgada por los dioses de la valentía. La adrenalina púrpura en sus venas era más poderosa que cualquier temor. Pero cuando pensaban que podrían escapar, un armón de risas crueles resonó tras ellas. No se escapan esta vez, gritó el chico de la cicatriz, lanzándose tras ellas como un depredador decidido. Clara miró a Amara, y un intenso deseo de protección la sobrecogió. Mira allá, apuntó Clara, indicando un callejón estrecho donde podría haber un refugio momentáneo, o tal vez una salida. Pero a medida que se acercaban, Clara sintió que el destino jugaba en su contra. Deténganse, volvió a gritar la voz, pero ya no era solo una broma, sino un mandato temeroso. A Clara le hizo preguntarse si realmente tendrían el poder para detenerlas. La respiración de Clara se hacía pesada mientras corrían, y cada paso que daban se sentía como una declaración de guerra contra la impunidad que siempre las había perseguido. Mientras entraban en el callejón, lo desconocido se presentaba ante ellas, y la tensión era palpable. Entre la incertidumbre y la decisión, Clara sabía que lo que vino a continuación podría redefinir no solo su destino, sino el de muchos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Amara, vislumbrando un nuevo reto al final de la noche. Clara tomó aire profundo, sintiendo la decisión firme como acero en su corazón. Voy a cambiar la historia, dijo con una sonrisa desafiante en sus labios. Y ahora, con la libertad a la vista, sintió que iban a escribir juntas el próximo capítulo de su lucha. Clara y Amara desviaron la mirada del callejón oscuro, adentrándose en un laberinto de sombras que parecían susurrar secretos olvidados. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, un arte desgastado que reflejaba la lucha de quienes habían caminado por allí antes. Clara no sabía qué esperar, pero la determinación ardía en su pecho. Tenían que encontrar una manera de deshacerse de esos matones. ¿Dónde vamos?, preguntó Amara, cuya fragilidad era evidente, pero su voz también contenía el eco de la valentía. Puedo ver un final, respondió Clara, señalando un pequeño destello al fondo del callejón. Una puerta entreabierta que parecía llevar a un bistró. Si lograban entrar, tal vez podrían encontrar ayuda o, al menos, refugio. Pero al acercarse, el frío del miedo volvía a correr por su espalda. Antes de que Clara pudiera empujar la puerta, un grito hecho de rabia e impaciencia retumbó entre las paredes. Ya las tengo. Era el chico de la cicatriz. Su voz amenazante cortaba el aire como un cuchillo. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró Amara, su mano buscando la de Clara. La conexión entre ellas era su ancla. Confía en mí,
dijo Clara, sintiendo su propia voz temblar. La adrenalina era casi palpable en el aire, pero ella no podía dejar que el miedo la dominara. Empujando la puerta con un empujón decidido, ambas entraron en el bistró. El ambiente caldeado contrastaba con la noche fría, pero no era el refugio que necesitaban. Todo se detuvo por un momento, los comensales giraron sus miradas sorprendidas hacia las dos chicas. No se detengan, dijo un hombre mayor que estaba tras la barra. Tenía el cabello canoso y una cicatriz que cruzaba su mejilla, una herida de guerra que parecía contar historias. ¿Qué está pasando? Estaba a punto de responder cuando la puerta crujió nuevamente. Clara y Amara se giraron. El chico de la cicatriz y sus amigos irrumpieron en el bistró, desatando una atmósfera tensa. La risa cruel volvió a emerger, pero esta vez había algo diferente en el aire. Las personas que estaban allí empezaron a murmurar y a posarse en posición de defensa. Ya no eran solo Clara y Amara contra los chicos, se había formado una especie de alianza. Esto no es asunto de ustedes, dijo el chico de la cicatriz, mirando con desdén a los curiosos. Pero en su mirada había un hilo de duda, sabía que el número no estaba de su lado. Clara sintió un destello de esperanza. La lucha no solo era de ellas, era también de todos esos rostros que habían soportado un silencio cómplice. Ella dio un paso al frente, sintiendo que el poder fluía por sus venas. No somos solo nosotras. Todos ustedes han sido cómplices de esta violencia, y hoy, eso se acaba, exclamó, su voz resonando con la fuerza de un trueno. Las risas y burlas comenzaron a desvanecerse, y el hombre del bar asintió. Ustedes tienen razón. Ya es hora de poner fin a esto. Las miradas de los presentes comenzaron a solidificarse en una única dirección, hacia los chicos matones. El chico de la cicatriz notó el cambio. La confianza en su grupo empezaba a desplomarse, como un castillo de naipes que se derretía ante la voluntad del pueblo. Clara podía ver la lucha interna en sus ojos, pero no podían retroceder. ¿Qué quieres, que se unan a tu lado?, preguntó con sarcasmo. ¿Crees que pueden ayudarlas? Si hoy no lo hacen, este ciclo nunca terminará, respondió Clara, sintiendo que una energía vibrante se liberaba. Era una conexión que había despertado, no solo en ella, sino en todos los presentes. Amara se unió a ella, ardiente. Nadie quiere seguir viviendo con miedo. Es hora de luchar por nuestra dignidad. Las palabras de ambas calaron hondo en los corazones de aquellos que las rodeaban. Clara sintió que cada mirada que se volvían hacia ella y Amara se llenaban de determinación, pero justo cuando se sentían listas para enfrentarse, el chico de la cicatriz retrocedió, su rostro torcido por la confusión. Tal vez sea hora de que este lugar se quede con su valentía, murmuró, antes de dar un paso hacia atrás. No iban a permitir que huyeran sin luchar. No nos dejes. No te dejes llevar por el miedo. Gritó Clara, buscando detenerlos. La situación estalló en vulnerabilidad y un estallido de emociones que desbordaron la sala. Cuando el grupo de chicos parecía tambalearse frente al nuevo cambio, Clara sintió que las esperanzas eran cristalinas. Estaba a punto de convertir la historia en algo jamás visto. ¿Y si no podemos hacerlo?, le preguntó Amara, después de todo el bullicio. Clara la miró, sintiendo que el futuro brillaba en cada rincón. Hoy será diferente, susurró, y mientras se disponía a dar su próximo paso, comprendió que este conflicto podría ser solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Con el poder en sus manos, debían llevar su lucha más allá de las sombras que antes las habían mantenido cautivas. El cielo era el límite, y Clara apretó la mano de Amara. Pero, ¿qué vendría después? ¿Podrían traspasar la barrera de miedo que tanto había asediado sus vidas? La noche había empezado a respirar, y sus corazones laten con la promesa de un nuevo amanecer, pero el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Clara sintió que el aire se volvía espeso mientras observaba cómo los chicos de la cicatriz dudaban. La tensión era tangible, casi dolorosa. Todo el bistró parecía contener la respiración, esperando. La valentía de las chicas había encendido una pequeña llama, pero era aquella llama la que tenía poder extinguirse en cualquier momento. Déjenlas en paz, insistió el hombre detrás de la barra, sus ojos duros centelleando con un poco de fuego.
Las manos de Clara se encontraron de nuevo con las de Amara, apretándolas con fuerza. Las miradas de los presentes se movieron entre el rostro decidido de Clara, el de Amara que mostraba fragilidad, y el grupo de chicos que empezaban a tambalearse. Y que si no nos dejas en paz, retumbó el chico de la cicatriz, tomando un paso hacia adelante, con el cuerpo repleto de arrogancia, pero su voz traicionando una leve temblorosa. Nadie aquí se va a meter en este asunto. Una voz surgió entre el grupo de comensales. Era una chica de unos 20 años, de cabello rizado y una mirada desafiante. Si el miedo es lo que nos detiene, lo mejor que podemos hacer es dejarlo atrás. Esto no es solo entre ustedes y ellas. Este es nuestro espacio, y tenemos derecho a luchar por él. Las palabras resonaron y, poco a poco, otros comenzaron a murmurar. Clara sintió que su corazón latía más rápido, como si cada latido se uniera al coro de voces. Era un inicio. Pero todavía estaba ese chico, con su cicatriz, que la miraba con desdén. ¿Crees que puedes hacer esto?, murmuró el chico, y su pregunta estaba llena de incredulidad. ¿Crees que un grupo de cobardes puede enfrentarme a mí? Lo que tú llamas cobardía es en realidad coraje, respondió Clara, levantando la cabeza. Y es hora de que el miedo se disipe en este lugar. ¿Qué más va a pasar? ¿Vamos a seguir permitiendo que nos usen como peldaños en sus caminos para hacer daño? Los murmullos se convirtieron en gritos de apoyo. Clara sintió que el calor de esa energía aumentaba, como si una ola de esperanza había nacido en esa habitación. Los otros se unieron, la mujer mayor donde una vez había visto tristeza y resignación, ahora parecía mantener la frente en alto. Son más las razones que tenemos para unirnos que para separarnos, intervino el hombre de la barra, ahora alzando su voz. Hoy, su valentía nos recuerda que juntos somos más fuertes. No dejaremos que este lugar se llene de miedo. El chico de la cicatriz palideció. Clara podía sentir cómo su fortaleza se desmoronaba ante el apoyo que había comenzado a brotar. Sus ojos buscaban sus compañeros, pero ya no eran aquellos rufianes que ella había visto en el callejón. La dinámica había cambiado. Esto se acaba aquí, dijo, más para sí mismo que para el grupo, y retrocedió de nuevo, la confianza evaporándose. Clara tomó una respiración profunda. Era un momento crudo y poderoso. Las palabras de la chica de cabello rizado resonaron en su mente, el miedo se disipa cuando uno se atreve a allanar el camino por un cambio. Así que, ¿qué va a hacer?, preguntó Clara, observando al chico de la cicatriz. ¿Te vas o estás dispuesto a pelear? Este es el momento de decidir si seguirás haciéndonos daño o si puedes encontrar dentro de ti el valor para cambiar. Había algo en su voz que reverberaba. La sala entera se sintió como si sostuviera la tensión de un chorro de agua, listo para liberar toda su presión. Clara se preguntó cómo se presentaría ese cambio y si realmente podía generar suficiente poder para romper el ciclo de violencia que había dominado sus vidas. La incertidumbre empezó a anidar un frío en su estómago, pero el calor de los demás las envolvía a ella y a Amara. Clara se vio a sí misma en esa lucha colectiva, entretejida con los sueños de todos a su alrededor. Pero, en esa multitud salvaje, un pequeño movimiento a sus espaldas hizo que su corazón se detuviera, un grito de advertencia resonó en el aire. Clara se giró para ver una figura emergiendo de las sombras del bistró. Era alguien que nunca pensó que vería aquí, un rostro familiar cuya llegada podía cambiar todo en un instante. Su mente se llenó de preguntas, emociones encontradas retumbaban en su pecho y todo se oscureció bajo una nueva sombra de incertidumbre. ¿Qué haces aquí?, murmuró Clara, el temor y la sorpresa colisionando en su interior. La figura se acercó lentamente, los ojos fijos en los de Clara. Lo que estaba por venir podría definir no solo su lucha, sino también el curso de sus vidas. ¿Era la ayuda que tanto necesitaban o la complicación que no esperaban? Sin tiempo que perder, Clara supo que esta era la flama con la que tendrían que lidiar al mismo tiempo que enfrentaban el verdadero desafío que estaba por venir. La figura avanzó, revelando su rostro con una claridad inquietante. Era Mateo, un viejo amigo de la infancia, que había dejado el barrio hace años y cuyas historias de éxito resonaban lejos de aquel bistró. Su aparición generó un murmullo entre el público.
Clara sintió una mezcla de alegría y preocupación, como si estuviera frente a un reflejo de lo que podía ser o de lo que había perdido. Clara, dijo Mateo, su voz resonando con una firmeza que parecía contener todo el peso del mundo. He venido a ayudar. ¿Ayudar? ¿Cómo? Clara no podía evitar que la incredulidad se filtrara en su tono. Mateo había estado en la ciudad, compuesto y adaptado, mientras ella se enfrentaba a los fantasmas del pasado. Mateo pasó una mirada rápida por la sala. No estoy aquí solo por ti. He escuchado lo que está pasando y no puedo quedarme de brazos cruzados. Pero necesitamos unir fuerzas. Este no es solo tu combate. El chico de la cicatriz dio un paso atrás, inseguro. Clara podía ver cómo, con cada uno de los movimientos de Mateo, el ambiente se transformaba. La llama de valentía que había encendido antes ahora creció, alimentándose de la presencia del joven. Estamos con vos, Mateo, exclamó la chica de cabello rizado, avanzando y manteniendo su mirada en el grupo de chicos. No podemos dejar que el miedo nos divida. Estamos aquí para demostrar que hay más unión que separación. La atmósfera del bistró se volvió electrizante. Clara apretó la mano de Amara aún más fuerte, asimilando la conexión que se había creado allí. Pero, a pesar de la unidad, un desafío pendía en el aire. La figura de Mateo, el chico carismático y exitoso, no era suficiente para desvanecer las dudas de la multitud. ¿Y tienes un plan?, preguntó Clara, la ansiedad punzando su pecho. Porque no podemos simplemente hacer promesas, lo tengo, respondió Mateo, sin titubear. Si podemos movilizar a nuestra comunidad, demostrando que no estamos solos, podemos hacer que se escuche nuestra voz. Afuera hay otros como nosotros. Están esperando. Debemos atraer su fuerza aquí, a este lugar. Clara sintió un nuevo aliento. Era como si aquel viejo amigo trajera consigo la chispa de un cambio real. Pero la ambición era un riesgo. Unos pasos de distancia, el chico de la cicatriz miraba con una mezcla de inseguridad y amenaza, pero en sus ojos también había un destello de duda. ¿Y qué, piensan intimidarnos con sus palabras vacías?, espetó, cerrando su puño. No conocen nuestro poder. La sala se quedó muda. La audiencia parecía sostener la respiración una vez más, temiendo que el conflicto estallara. Pero Clara, con la adrenalina corriendo por sus venas, tomó un paso adelante. No necesitamos intimidarte para lograr cambios. Lo que hace falta es unirse. Tú, este espacio, todos nosotros. ¿Hasta cuándo seguirá siendo el miedo que nos detiene? El momento estuvo cargado de electricidad, y en ese silencio, Clara vio un pequeño movimiento en el chico de la cicatriz. Su rostro mostraba más que desdén, había una lucha interna en sus ojos. Alzó la voz, visiblemente tambaleándose. ¿Qué pasa si decido no irme? ¿Qué pasaría si estoy aquí, en este lugar, ganando? Entonces solo te harás parte de un cambio, dijo Mateo con firmeza. Pero solo si te atreves. Clara sintió que la balanza se movía lentamente a su favor. Era un instante crítico. Pero, de repente, una señal de alerta cruzó su mente. La figura de Mateo, que parecía un faro, también traía consigo un pasado que podía resquebrajarlo todo. Ellos habían compartido secretos que podrían volver a salir a la luz. Un silencio profundo llenó el bistró, mientras la lucha interna del chico de la cicatriz se afianzaba. Clara se dio cuenta de que cada palabra contaba, cada instante podría ser decisivo. ¿Y si no aguanto este cambio? ¿Y qué pasaría si el verdadero enemigo somos nosotros mismos? La pregunta resonó en el aire. Clara sintió la sombra familiar volver a acechar, y su corazón latía frenéticamente. Un nuevo peligro se cernía sobre ellos y, en ese momento, la lucha no solo era contra el chico de la cicatriz, sino contra lo que Mateo había traído consigo. ¿Podría la esperanza de cambio vencer al pasado que amenazaba con destruirlo todo? La atmósfera crujía bajo la presión del presente, y Clara supo que el instante decisivo apenas estaba comenzando. Su respiración se mezcló con la duda, mientras el mundo parecía girar a su alrededor. ¿Qué revelaciones inesperadas estarían a punto de salir a la luz? Clara miró a su alrededor. El murmullo de la sala parecía una corriente de emociones, y el pánico había dejado de ser solo suyo,
todos estaban atrapados en el mismo tormento. A cada persona le venía a la mente una historia, una lucha, un momento donde el miedo había intentado aplastarlos. Pero la realidad era que estaban allí, juntos, y eso era lo que importaba. Mateo, ¿tienes algo que decir? Clara sintió que el tiempo se detenía, el chico de la cicatriz miraba con expectación, su actitud arrogante comenzaba a desmoronarse. No le debes nada a nadie, le dijo, buscando aferrarse a su poder, ustedes son solo un grupo de cobardes que buscan apoyo en la multitud. Pero, ¿sabes qué? Clara interrumpió, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos. Si por ser valientes seremos catalogados como cobardes, entonces estoy orgullosa de serlo. La energía vibrante comenzó a hacer eco en el bistró. Las miradas se cruzaron, reafirmando su deseo de cambio. Estamos cansados de vivir así, alzó la voz una mujer del público, sin poder levantarnos. Hoy hemos decidido cambiar nuestra historia. Un murmullo de aprobación se extendió entre ellos. ¿Y tú? Clara se giró nuevamente hacia el chico de la cicatriz. ¿Vas a quedarte aquí, aferrándote a un poder que ya no tienes? Porque lo que has hecho ya no funciona y ha llegado tu hora de transformarte. El chico se mostró inseguro, pero su arrogancia aún resonaba en su voz. No tengo que escuchar a una faxineira insignificante como tú. Esto no es tu lugar. Pero Clara sintió que los murmullos del público no eran solo ecos vacíos. Había un verdadero deseo de lucha, un impulso de unirse para exigir lo que era justo. Recuerda esto, todos merecemos dignidad. Esta noche no se trata de mí ni de ti. Aquí estamos como un solo cuerpo. Nos unimos. La voz de Mateo resonó clara. Fue un movimiento de mártir, una conexión instantánea con aquellos que estaban cansados. Nosotros somos la voz, dijo Amara, mirando al chico de la cicatriz en los ojos, y no nos detendremos. La firmeza en su mirada encendió una chispa en otros, casi como si un fuego nuevo hubiera comenzado a arder dentro de ellos. ¿Qué piensan? ¿Que la violencia será su respuesta? Clara preguntó, sintiendo que ya no había marcha atrás. ¿Van a mantener el miedo como su arma, o se van a unir a nosotros, en este nuevo camino que se acerca? La tensión en el aire era palpable y ella podía notar cómo sus palabras comenzaban a calar hondo. Mateo alzó la voz, si el cambio es lo que queremos, lo haremos juntos. Ustedes, reclamen su espacio. Las palabras resonaron como un clamor, un grito que envolvió a todos en la sala. No más silencio, gritaron en unísono, la atmósfera vibró de forma eléctrica, la fuerza de su voluntad se alimentaba del deseo común de luchar. Ya no había espacio para las dudas. La lucha se había transformado en algo más grande, en momentos de incertidumbre, Clara sintió que la comunidad se había unido, el grupo de chicos, liderado por el de la cicatriz, ya no sonaba tan fuerte. La seguridad que antes ostentaban comenzaba a desenmascarar lo frágiles que realmente eran. Una voz del público, de un hombre mayor que había estado en el fondo, se alzó. Debemos tomar nuestra dignidad. La historia no girará alrededor de los que tienen poder, sino de quienes tienen el valor de traerlo. La valentía de todos aquellos presentes provocó un giro interno y una decisión colectiva. El chico de la cicatriz, al verse rodeado, retrocedió un paso más, su centro de poder se desvanecía rápidamente. La sala se llenó de murmullos, pero Clara no sintió miedo, no cuando tenía a todos a su lado. Hoy es el comienzo, no un final, dijo Clara, su voz resonando con fuerza. Nos enfrentaremos a lo que venga, porque juntos somos invencibles. Las miradas se dieron, y el ambiente se repletó de un calor nuevo, el calor de la esperanza. El chico de la cicatriz sabía que su poder se había esfumado. Quizás no vale la pena seguir con esto, murmuró, su mirada desvanecida. Las burlas y el desprecio ya no lo acompañaban. Es hora de que encuentres tu camino, le respondió Clara, sintiendo que al hacerlo liberaba no solo su propia carga, sino también preparaba el terreno hacia un futuro donde todos podrían coexistir sin miedo. El chico dio un paso atrás, como si una parte de él finalmente reconociera lo innegable. No quiero estar en esta lucha, dijo, y su tono revelaba que, en el fondo, había algo en su interior que había comenzado a cambiar. La comunidad se unió en un grito vibrante,
Una ola de fuerza que iría más allá de las barreras que los habían separado. Si se puede, resonó. Clara tomó la mano de Amara, entendiendo que todo esto era más que un simple enfrentamiento, era la culminación de una lucha por dignidad, un grito contra el odio y el miedo. Cuando la tensión se disipó, algo había cambiado verdaderamente en la sala. Se giraron para salir, cada uno pasándole el mensaje de unión que habían creado juntos. Aunque todavía había desafíos por delante, esa noche había marcado un antes y un después. Gracias por creer en nosotros, susurró Amara a Clara, sus ojos llenos de luz. Juntas somos más fuertes, respondió Clara, sintiendo que cada paso que daban hacia la puerta era también un paso hacia un futuro lleno de luz y oportunidades. Se despidieron de un mundo antiguo, y con cada nuevo amanecer, lo nuevo iba tomando forma, un mundo donde la valentía se convertiría en su legado. La historia de Clara seguía, no como una faccineira, sino como una voz de esperanza. Y ahora, el llamado a la acción se ecoaba en sus corazones, invitando a tantos como fuera posible a unirse a su causa. Por favor, hoy siéntete parte de este cambio. Necesitas suscribirte ahora para que nadie se pierda lo que viene. Deja un like ahora, porque este apoyo es crucial. Queremos escuchar en sus reacciones y sentimientos sobre este final, comenta ahora. No lo olvides. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la lucha por la dignidad y el valor, juntos, somos invencibles. Hasta pronto.